El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Manuela Beltrán, 13 de marzo de 1724 a 16 de marzo de 1781, nació en El Socorro, Colombia. Fue la primera mujer neogranadina que se opuso a las normas de los representantes del gobierno español de Carlos III. Hubo una disertación muy real del doctor Durán, presidente de la Academia de la Lengua, donde él hace una descripción muy clara de Manuela Beltrán Archila, referente a muchos hechos, a muchos escritos que últimamente han salido a la luz pública y describen que la figura de Manuela Beltrán fue una figura literaria, fue una figura que realmente no existió. Pero desde ese punto de vista es falso porque los archivos notariales, los archivos de Sevilla, España y muchos archivos, efectivamente dan crédito por parte de muchos españoles, los que tenían un grado de poder, digamos la Iglesia, ustedes lo saben, el clero, fundamental, y el archivo de Sevilla, España, y muchos archivos que fueron catalogados, indizados por grandes historiadores, describen que sí, efectivamente, se nombra por parte del alcalde de ese entonces, don José Ignacio Angulo Olarte, que una mujer del común, llamada Manuela Beltrán, había arrancado y pisoteado el edicto real el día 16 de marzo de 1781. Para historiar la historia, siempre hemos afirmado que la metodología de investigación científica es recurrir a las fuentes primarias. Una fuente, y si es una fuente escrita, primaria, reconocida históricamente como tal, es simplemente tenerla en cuenta y reconocerla y darle el valor, no económico, pero el valor histórico y cultural que en sí mismo ella encierra. Hemos tratado de hacer eso en el caso de lo que vamos a plantear de Manuela Beltrán. Adelanto de una vez, pudimos ir a la fuente primaria de la partida de bautismo que está aquí en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, y nos facilitaron ese documento, que aprovecho pues para mostrarlo por primera vez. Dice, partida de bautismo de María Manuela Beltrán Archila. Aquí soportamos pues con esto, tengo el documento que muestra el libro de bautismo, el libro número 2, de bautismos, e incluso se me permitió tomar una foto de la partida en sí misma de Manuela Beltrán, del bautismo de Manuela Beltrán. Recurrir a esa información primaria es importante. Igualmente vamos a recurrir, para mí pienso que los historiadores que han dejado documentos, teorías, libros escritos sobre esto, son fuente de consulta obligatoria de la historia, es una fuente secundaria, si se quiere llamar así, o primaria, porque la responsabilidad del historiador hay que dejársela en su ego, en su persona. La ciencia es muy importante tenerla en cuenta. Con estos parámetros, entonces, vamos a tratar de hacer esa pequeña sinopsis. Hay que decir que la historia de Manuela Beltrán se perdió en parte
por culpa de las administraciones de hace un siglo, porque el archivo notarial y parte de esos archivos lamentablemente los dejaron a la intemperie, muchos de esos documentos se quemaron, se perdieron, pero con lo poco que se encontró, Ramiro Gómez Rodríguez y el doctor Mario Aguilera, precisamente profesor de la Universidad Nacional, escribió un libro, Los Comuneros, la lucha anticolonial, donde dice que Manuela Beltrán era hija de Juan Beltrán y Ángela de Archila. ¿Quiénes son esos señores? Eran unos personajes de una clase social que no tenían privilegios. Por lo contrario, ellos fueron los primeros afectados cuando la corona española, en cabeza de Francisco Gutiérrez de Piñeres, activó los famosos impuestos para recaudar mucho dinero para la guerra que estaban viviendo externamente con Inglaterra y tal vez los problemas sociales que ellos tenían en España. Obviamente que los impuestos iban a afectar a quienes trabajaban o cultivaban en ese entonces. Recuerden que el tabaco fue prohibido, pero aparecieron los famosos impuestos. Hoy en día llamamos el IVA, en ese entonces las alcabalas. Y el otro impuesto que era el de Armada de Barlovento, que fue por cédula real, en el cual una parte de ese impuesto contribuía a la guerra con Inglaterra. Para el año de 1776, el manejo de la América colonial por parte del rey y del Consejo de Indias, las máximas autoridades peninsulares, hicieron una gran transformación en ese manejo. Le quitaron a los virreyes esa supremacía en el orden económico y entonces crearon lo que se llamó los visitadores regentes, que eran unas personalidades españolas que llegaban a estos virreinatos con todo el poder real para hacer las reformas y tomar las decisiones económicas que beneficiaran aún más las arcas, los dineros de los cuales requería, entre comillas, la corona española. Es así como el 11 de agosto de 1779 llega a Santa Fe de Bogotá el primer y tal vez único visitador regente, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, y en esa fecha, el 11 de agosto, el virrey del momento le entregó a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres todo el poder político. Y durante esos 300 años de colonia, instituciones como la mita, los resguardos, las encomiendas, habían expropiado las riquezas, el oro, la plata de nuestra América y de nuestra Nueva Granada de esa época, hoy Colombia. Pero trae nuevos impuestos. Y entonces se habla de unos casos muy concretos que el 29 de mayo aumentó 2 reales el costo de la libra de tabaco y del aguardiente, impuestos que iban directamente para su majestad el rey. Eso causó una gran incomodidad porque Socorro dependía muchísimo del tabaco, ya lo explicamos en un programa anterior. Para el 12 de octubre de 1780 se elabora un exacto arreglo y manejo de las rentas y se impone entonces, como ya dijimos, lo de la alcabala y lo de la Armada de Barlovento. Para diciembre de ese mismo año, este visitador regente impone unas nuevas rentas, aumenta en un 4% los impuestos que se habían dado hasta ese momento. ¿Cómo imponían esas reformas? A sangre y fuego. O pagaban o pagaban. Se destruían los cultivos de tabaco si no se pagaban los impuestos, etcétera, etcétera. Toda la arbitrariedad posible. Eso es lo que hizo que se fuera minando desde un principio una rebeldía grande en nuestra provincia de Socorro, de aquella época, capital Socorro. No había la provincia guanentina, ni había la provincia de Vélez, ni nada. Era la provincia de Socorro que cobijaba prácticamente todo lo que es el sur de Santander de hoy.
Para el 16 de marzo, muchas de estas regiones, porque recuerden ustedes que la insurrección comunera o el levantamiento, como tal, como descontento contra la tiranía española, contra los impuestos, pues hay que describirlo a Simacota como uno de los primeros lugares y para nadie es un secreto. Allá hubo un descontento y eso está en el archivo notarial de la Casa de la Cultura. Charalá y Pinchote y muchos pueblos más se levantaron, obviamente Puente Real y Puente Nacional, Vélez también, no solamente acá. Sin embargo, como todos sabemos, el centro, el lugar más importante, pues sucedió el 16 de marzo cuando en la plaza principal del Socorro, recuerden que cuando los españoles fundaron estos pueblos, colocaron la iglesia en el centro, en ese entonces una capilla que lamentablemente, esa capilla la mandaron a construir parte de los franciscanos y jesuitas, la tumbaron en 1864, para que en 1873 se iniciara la construcción de la hermosa, hoy Basílica Menor, pero que en ese entonces se proyectó como una catedral, porque recordemos que Socorro era capital del Estado Soberano de Santander. Entonces es muy claro y evidente que no solamente la participación de Manuela Beltrán en el suceso del 16 de marzo, también tenemos a la mulata Magdalena, que poco se habla en la historia, pero que según las investigaciones históricas fue quien rompió los sellos en la Casa de la Tercena, hoy Casa de la Cultura o Casa de los Estancos Reales. ¿Qué hicieron los comuneros? En la plaza de Chiquinquirá o Plaza de los Pobres, como yo la llamo, Plaza del Común, recuerden que las 4 familias más importantes, Plata, Gómez, Monsalve y Berbeo, y también la familia Rosillo, vivían alrededor de la plaza principal, hoy en día Plaza de la Independencia, donde se encuentran esas 2 hermosas monumentos de Óscar Rodríguez Naranja, evocando a Galán y a Antonia Santos. Entonces, ¿qué pasó? El cura muy claramente les dijo al Zarco, al Cojo, al Negro, al Blanco, a Manuela Beltrán, a todos esos personajes que estaban en la plaza de la Chiquinquirá gritando: ¡viva el rey, muera el mal gobierno, abajo los impuestos! Vamos a tomarnos en ese entonces la Casa de los Estancos Reales, la casa consistorial, que hoy en día es la casa del Banco Cafetero, por lado y lado, por la calle 15 y la carrera 16. Se vinieron en una marcha, porque eso ya estaba preparado, habían venido inclusive personas de Simacota, disfrazadas, muchos hombres se disfrazaron de mujer. Recuerden que en ese entonces levantarse contra el gobierno era algo delicado, más aún contra la corona. Entonces sacaron sus redoblantes, sus tambores, se vinieron en una marcha por el pasaje que hoy en día llaman pasaje de la insurrección. Llegaron a la plaza principal, donde el alcalde, vociferando, José Ignacio Angulo Larte, hablándole a la población sobre los impuestos que tenían que pagar con urgencia. Recuerden que hay un dicho que Su Majestad Carlos III le dijo a Francisco Gutiérrez de Piñere: ve a la región del suroriente de la Nueva Granada y si que hay que ponerle impuesto al aire, colóquenle impuesto al aire. La historia habla de una serie de líderes que en un momento determinado empezaron a movilizar, y se dice que unos 2000 socorranos, por eso se le llama el Paseo de la Insurrección, desde el mercado era en lo que es hoy la Chiquinquirá. Desde ese momento ya, hacia las horas de la mañana, se reunieron unos 2000 comuneros socorranos de la provincia de Socorro y se desplazan por ese camino real, hoy carrera 14 o Paseo de la Insurrección, y llegan hasta donde fue la alcaldía, y allí es donde Manuela Beltrán levanta su mano y por primera vez en la historia, se rompe el mito del delito de lesa majestad, que era faltarle al respeto a su majestad el rey y a los símbolos reales. Manuela Beltrán, eso se pagaba con la muerte, el delito de lesa majestad se pagaba con la muerte. Y Manuela Beltrán, esa mujer valiente, independientemente de eso, levanta su mano, arranca de allí, rompe y pisotea los símbolos reales. Por eso es que en gran medida, se considera como el símbolo fundamental de esa independencia
que posteriormente se logró en Colombia. Automáticamente se desplazaron a las casas donde habían confiscado. Es que no es el hecho de que Manuela Beltrán arranque el edicto, es que a ellos les habían tumbado el guarapo, tumbado el aguardiente, les habían roto la sal, todo eso lo habían botado porque obviamente era ilegal, porque si no pagaban impuestos, pues obviamente los obligaban a pagar impuestos. Se fueron para la casa de los estancos reales, o la tercena, de ahí el nombre de tercena, y aparece la figura de la mulata María Magdalena, o la mulata Magdalena, rompiendo nada menos y nada más los sellos que le habían colocado al tabaco. Eso es como hoy en día quitarle uno un sello real o un sello importante a una caja que fue confiscada por la autoridad. O sea, esa figura de Magdalena también es muy importante tenerla en cuenta en la historia. Pero sin duda que Manuela Beltrán Archila fue la primera mujer en toda esta región que dio el primer paso para que se lograra la gesta comunera. Manuela Beltrán pasó a la historia de la Nueva Granada el 16 de marzo de 1781, cuando, con 57 años, rompió el edicto del Ayuntamiento de El Socorro por el cual se fijaba el impuesto de armada y barlovento. Si bien dicho evento constituyó la chispa que desató la llamada insurrección comunera, nunca más se volvió a saber de ella. Fue resucitada por la historiografía del siglo XX como símbolo del nacionalismo prerrevolucionario y considerada la primera heroína de la lucha emancipadora. De Manuela Beltrán se dice que era una mujer del pueblo, pero con la diferencia de que sabía leer lo suficiente para conocer el texto del edicto sobre los nuevos y excesivos tributos notificados por el visitador. Manuela Beltrán recoge la indignación del pueblo sobre este hecho, y al grito de «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!», militante entre los precursores de la independencia que hicieron posible la llamada insurrección de los comuneros, uno de los hechos más destacados entre los registrados como antecedentes de la emancipación del sur del continente americano. El pueblo, que gritaba «¡Viva el rey y abajo el mal gobierno!», propició la constitución de una junta revolucionaria llamada del Común, de donde se derivó el apelativo de rebelión o insurrección comunera. El precursor de la independencia americana Francisco de Miranda, que desde Europa siguió muy de cerca este levantamiento popular, menciona a Manuela Beltrán como la mujer que inició tan sonada rebelión. El hecho más importante es que aquí se aplastó, aquí se inició la gesta comunera con Manuela Beltrán Archila. La palabra común, como todos lo sabemos, viene de la derivación de los comunes, los que no tenían privilegios, la clase menos desprotegida, la clase a la cual los impuestos iban a caer. Lamentablemente, como todos, le entregamos el poder a Salvador Plata, a Juan Francisco Bermeo, a muchos de estos personajes como Juan Francisco Gómez, a esas familias, que lo que hicieron fue acomodarse al gobierno para evitar que les confiscaran sus tierras, les confiscaran sus fábricas, le confiscaran el comercio y nos traicionaron a nosotros, pero gracias a Dios aparece aquí la figura de José Antonio Galán Zorro, natural de Charalá, un soldado del Ejército Real que quiso defender. Algo para terminar en la historia, no se nombran a personajes como Lorenzo Alcartús, Manuel Ortiz e Isidro Molina, los hermanos Ardila, el Tuerto, el Cojo, el Zarco, y muchas mujeres más que murieron inclusive años después cuando fusilaron a Antonia Santos, entre esas Engracia Salgar, Pascual del Espíritu Santo Becerra. Muchos de esos comuneros que acompañaron a Manuela Beltrán no desistieron, lo contrario, acompañaron a José Antonio Galán en el proceso. Por eso Galán hay que también tenerlo como el hombre más importante después, como digamos después del movimiento comunero, porque él alcanzó a recorrer parte del Tolima, parte de Cundinamarca, parte de Boyacá, parte de Santander, defendiendo. Lamentablemente, pues fue traicionado y como todos sabemos, el 1 de febrero de 1782, en Santa Fe de Bogotá, fue ahorcado, bajado, su cuerpo quemado, descuartizado. Muchas de sus extremidades se colocaron en los pueblos donde él
como lo dice la Real Audiencia, donde inició la revolución. Socorro, brazo derecho, la pieza más importante, porque aquí fue donde Manuela Beltrán, no hay que dudarlo, no sé de dónde sacan los historiadores, entre ellos una historiadora caleña, donde se atrevió a decir que Manuela Beltrán fue producto de la imaginación nuestra, que fue levantada o llevada por unos historiadores, que Manuela Beltrán no existió, cuando los mismos archivos, los mismos personajes de la época describen a esa mujer, una campesina, vivandera, como la podamos nosotros llamar, pero yo me imagino que Manuela Beltrán era una de esas berracas santanderianas que aún todavía existen, socorranas sobre todo. Hay que seguir investigando sobre sus últimos días, su fallecimiento. Definitivamente ya dijimos que no fue el 16 de marzo porque pues no hay documentos, pero sí hay la siguiente documentación para afirmar que ella, después del 16 de marzo, tuvo que tener unas condiciones personales terribles, porque si eso hicieron después con José Antonio Galán y los demás, ¿qué se podría haber esperado de lo que le pasó a Manuela Beltrán después de ese acto del 16 de marzo? Seguramente ella buscó refugio, buscó dónde estar, etcétera, etcétera. Con toda la responsabilidad que esto implica, y hago un mensaje de saludo para el pueblo de Confines, sus autoridades, porque me parece que para el turismo de hoy es importantísimo saber dónde fue la muerte de Manuela Beltrán. A ese respecto tengo que decir lo siguiente. Es muy posible, y ojalá que no esté equivocado, que Manuela Beltrán fue al pueblo de Confines por alguna razón, o detenida, presa, o voluntariamente, y que allí, de acuerdo a esta información, seguramente están sus cenizas. Y qué bueno que pudiéramos reconstruir un gran panteón en homenaje a esta mujer que se lo merece indudablemente allá en Confines. ¿Cómo traeríamos turismo para ese municipio hoy? Enorme. Qué importante es mostrar formalmente el sitio donde esta mujer rompió el edicto. Para 1781, aquí era tal vez la alcaldía de ese momento y se había fijado para el público la tabla de los impuestos. Ubiquemos, estamos en la carrera 15 con calle 15 actualmente, exactamente en la esquina del Parque de la Independencia actualmente. Este fue el glorioso lugar donde por primera vez en la historia de Colombia se rompen formalmente los nexos de sometimiento de esta tierra a la dominación extranjera, porque por primera vez se hace la rotura, el rompimiento y el pisoteo de esos símbolos reales. Fue en este punto. Qué bueno para historiar la historia volver a recordar esto. Aquí en El Socorro hay otros dos lugares donde hacemos una memoria también de nuestra Manuela Beltrán. Vamos a verlos a continuación. Esta es la imagen de nuestra Manuela Beltrán, el busto ubicado aquí frente a la alcaldía de la ciudad de Socorro. Todos los años, en memoria de ese 16 de marzo, se le hace una hermosa ofrenda floral como la que estamos viendo. Está acompañada, este busto está acompañado de una placa que dice: la Universidad de Manuela Beltrán a la heroína de la libertad Manuela Beltrán Archila, 1722, raya a indefinido. Yo aquí teníamos que corregir hoy, de acuerdo a los documentos que hemos recogido, sería de 1724. A indefinido porque ojalá que aparezca la partida de función allá en Confines para saber exactamente en qué año murió esta mujer. Y este busto fue entonces ubicado aquí en diciembre del año 2005 por la Universidad Manuela Beltrán. Sigamos historiando historia.
es importante porque ella nos enseña los aciertos que en las épocas anteriores hicieron las personas, como el caso de nuestra Manuela Beltrán. Y por supuesto, si hubo errores en la historia, corregirlos y no volverlos a cometer. Pero por lo que se refiere a Manuela Beltrán, ojalá muchas mujeres de hoy tuvieran el valor civil que tuvo esta mujer. Es un ejemplo para luchar por su terruño, por su patria chica, hacer lo que sea cuando hay que hacerlo. Así lo decidió Manuela Beltrán.